dentro del corazón de cada uno de nosotros, delante de nuestros difuntos y delante de Dios, hay sentimientos encontrados y pensares diversos. Sentimientos encontrados, ¿por qué? Porque sentimos la falta de nuestros seres queridos difuntos. Sentimos nostalgia. Les recordamos con gran cariño y desearíamos que estuvieran con nosotros en este mundo. Y eso nos llena de tristeza, nos llena de dolor, pero la realidad no es esa. Esta es la primera cara de la moneda. Pero la moneda tiene dos caras y hacen la unidad de la moneda. La buena noticia ante la muerte, que nos llena de tristeza, que nos llena de dolor, es la vida. La palabra de Dios en el profeta Isaías nos ha dicho que Dios no crió la muerte. Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Y por eso compara la vida eterna a un banquete, a un festín, donde hay abundancia. Abundancia de vida que solo Dios hace posible. Dios no ha creado la muerte. Más bien, Él es vencedor de la muerte. Fíjense que los cementerios antiguos allá en Roma eran las catacumbas, y las catacumbas bajo tierra, que tienen varios niveles, se pueden visitar. Y como especie de lápida, que no era lápida, sino una pintura, los familiares de ese que enterraron ahí, que posiblemente fue un mártir, un testigo, que dio la vida por Jesucristo y por la fe, está escrito: los cristianos pasan por la muerte vivos. Lo repito. Los cristianos pasan por la muerte vivos. En la realidad, desde el más pequeño que está acá, hasta el más grande en edad, si somos de aquí de Zacapa, vamos a pasar por este lugar. Aquí nos cantarán, aquí orarán, aquí rezarán, pero nadie escapa de la muerte a este mundo. No se puede evitar. Y qué triste sería. Hemos sido creados para la vida. ¿Y por qué
en esta catacumba recogen el sentido auténtico de la muerte. Los cristianos pasan por la muerte vivos. ¿Por qué? Porque en la fe, en la esperanza y en el amor, hemos descubierto a Jesucristo como el tesoro escondido por el cual vale la pena dejar todo y querer comprar ese terreno donde estaba el tesoro escondido. No porque interese el terreno, nos interesa lo que hay ahí escondido. Y así compara Jesús el reino de Dios y la vida eterna a un tesoro. Y cuando se encuentra a Jesucristo, se encuentra el tesoro por el que vale la pena dejarlo todo. Se encuentra el tesoro para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser, como dice el Señor. Y amar al prójimo de la misma manera. Porque nadie entra al reino de Dios si en esta vida, como creyente, como cristiano, no da frutos. Los frutos de la verdad, los frutos de la justicia, los frutos de la solidaridad, los frutos del amor. Porque al final de nuestra vida, ¿sobre qué vamos a ser juzgados? ¿Porque me saqué la lotería? Al final de la vida, ¿por qué vamos a ser juzgados? Por el amor. Y la palabra amor hay que desmenuzarla en actos de justicia, en actos de honestidad, en actos de misericordia y en hacer el bien, tal como Jesús. Por eso los cristianos pasan por la muerte vivos. Y pasan vivos porque se da el misterio de la vida en la misma muerte. Si la muerte fuera el final de todo, ¿qué sentido tiene el vivir? ¿Velan ustedes un perro? Un perro no se vela. ¿Velan ustedes un cerdito, un coche, como decimos? Más bien lo aprovechamos en tamales y chicharrones y otras cosas. Pero el coche, el perro, el caballo se muere y se acaba. Nosotros, hombres y mujeres creados a la imagen y a la semejanza de Dios, no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida. Por eso San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque se ha vivido en esta vida en el Señor. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que crea tenga vida y tenga vida en abundancia. Cristo no es solamente la buena nueva, sino que es la realidad de la vida de Dios y de la gloria en nosotros.
Y el reino de Dios y la salvación ya empieza en esta tierra cuando uno recibe la vida de Dios en el bautismo, pero viviendo el bautismo. Porque la fe no es solamente de tenerla aquí. Hasta el diablo cree en Dios. Y el diablo es ducho, inteligente y engaña. Hasta el diablo cree en Dios. El creyente le cree al Señor, que es diferente a creer en Dios. La gente mala, si uno le pregunta, ¿cree usted en Dios? ¿Cómo no? Yo creo en Dios. Pero la señal de que se le cree al Señor es que uno vive en el Señor. Para mí el vivir es Cristo y la muerte una ganancia, porque miren, aquí todos somos iguales. Esta es la casa de todos. La casa de todos. Es la casa común. Pero no nos quedaremos acá. Jesús, antes de que fuera entregado y traicionado, fíjense, nos habla para animarnos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y como el grano de trigo morir significa, porque se cree, hay conversión y cambio de vida. Porque si no, miren, aunque nos entierren con banda, aunque nos entierren con mariachis, y aunque nos entreguen en caja de oro, los gusanitos nos van a comer, no tengamos pena. Pero nuestro destino no es ese. Nuestra vida es la misma vida de aquel que ha vencido la muerte, que ha vencido el mal y que ha vencido el pecado. Por eso ahora, a pesar de los sentimientos encontrados que tenemos, también estamos llenos de alegría y llenos de gozo, porque tenemos la certeza de que nuestros parientes, si vivieron en el Señor, participan de la vida de Dios en su gloria. Porque miren, todos vamos a resucitar. Así nos dice la Sagrada Escritura. Unos resucitarán para la muerte, porque sus obras fueron obras de muerte, y otros resucitarán para la vida eterna en gloria. Es decir, todos vamos a tener vida eterna, pero la cosa es ver qué vida eterna vamos a tener. Vida eterna no en el Señor significa la condenación y el sufrimiento eterno. Vida eterna en el Señor porque lo hemos amado y hemos expresado este amor a Dios, ¿no?, en el amor al hermano, y nuestra fe ha sido una fe con obras en la misericordia, con obras en la justicia, con obras en la verdad. Entonces tendremos la vida eterna en el Señor. Por eso los cristianos pasan por la muerte como vivos. Repitamos, los cristianos pasan por la muerte vivos. Y para ir terminando, ¿cómo queremos pasar nosotros por la muerte?
Algún día nos van a traer aquí, no tengan pena. Algún día nos van a traer acá. De esto nadie escapará. Pero ¿cómo queremos pasar? ¿En la muerte eterna por nuestra maldad o en la vida eterna, en gloria? Pasa, bendito de mi Padre, porque este reino te pertenece. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste y me ayudaste. Fui forastero y me diste hospedaje. Es eso lo que el Señor va a ver en el último día. Pero en el amor hay que ser concretos, porque el amor no es palabra gastada, que con discursos se gastan las palabras porque no se ven la realidad. Entonces, por eso hoy estamos contentos, estamos alegres, recordamos a nuestros difuntos a pesar de la tristeza y la nostalgia. Recordamos a nuestros difuntos con esperanza, con alegría, y nos unimos a ellos en la oración, en la esperanza y en el encuentro que vamos a tener con ellos. Ya San Pablo, en la segunda lectura que acabamos de escuchar, nos dice: para que no ignoren las cosas de la muerte, les aclaro que el que se ha unido a Cristo en esta vida y da frutos de la unión con Cristo, tendrá vida eterna en la gloria. Por eso Jesús, antes de que pasara por su pasión, porque compartió nuestra muerte para que nosotros participáramos de su gloria, nos dijo el Señor: no pierdan la paz. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y las moradas son para nosotros. Aunque tengamos aquí un cuartito reducido en una bóveda, o seamos enterrados en la tierra, no importa. Lo que importa es la vida en el Señor acá y tener parte en la resurrección final. Cristo, hemos oído en el Evangelio, es aquel que ha muerto en la cruz, que ha cumplido todo llevando su amor hasta el extremo, pero que ha vencido la muerte. Es el Evangelio de la muerte de Jesús en San Marcos y también la proclamación de su resurrección. Porque ¿qué hizo María Magdalena y las otras mujeres? Lo que hemos venido a hacer esta tarde nosotros al cementerio. Fueron a visitar al Señor que estaba en la tumba, para orar, para ungirlo con óleos perfumados. Pero la sorpresa es que no estaba ahí. Y el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y anuncien. Y nosotros somos testigos de vida, no de muerte. Por eso estamos acá. Estamos para dar testimonio con la vida de que Cristo ha vencido el mal, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Que nuestros parientes que han muerto a este mundo participen plenamente de la gloria del Señor.